En este documental se podrá visualizar los diferentes tipos de sistemas primitivos de derecho los cuales fueron base para llegar a nuestra sociedad actual, así como también las normas que regulan la conducta humana, para la cual se dramatiza algunos de los diferentes tipos de sistemas que existieron y que algunos todavía forman parte de nuestro diario vivir. Dentro de estos sistemas podremos encontrar lo que es tabú, tótem, carisma, entre otros que se presentan en este documental con el objetivo de ilustrar dichos sistemas y lograr su mejor interpretación y captación. Tabú. Las sanciones que seguían a la violación del tabú tenían también carácter religioso, ya que consistían en la privación de los poderes protectores de los dioses de la comunidad. Empero, en aquellos primitivos tiempos, se observa ya que lo que hoy denominamos delito era un hecho efectuado individualmente y que por implicar una violación de las costumbres lesionaba las normas prohibitivas de la comunidad tribal constitutivas del tabú. El comportamiento punible era oriundo de hábitos y supersticiones, usanzas y ritos. Estaba considerado como una ruptura de la paz interna o externa del clan, e imperaba en su concepción un acusado de carácter religioso sacerdotal de colectiva defensa física, objetiva y ciega de los principios ancestrales en que se fundaba la propia existencia de cada tribu o colectividad. El hombre primitivo pensaba que si cometía ciertos actos debía sufrir, inevitablemente, ciertas consecuencias. Las El término tótem es normalmente utilizado para designar a un símbolo, que puede ser real o abstracto, representante de una cultura o sistema de creencias. Creían en personajes divinos que supuestamente tenían como objetivo proteger y cuidar a los miembros de la sociedad. Normalmente, estos tótems eran figuras mitológicas que podían ser animales o humanas o combinar características de ambos. Si bien el tótem es una representación mitológica y casi fantástica de un animal o de un personaje no real, el mismo puede ser representado de diversas formas en la práctica. En ellas se representaban todas las diferentes características del personaje tótem y se les agregaban alas para simbolizar el origen divino y extraterrenal del mismo. Estas esculturas son hoy importantes atractivos turísticos, sobre todo en algunas regiones de Norteamérica donde los indígenas nativas dejaron muchas huellas. Los tótems son los equivalentes a los patrones de una sociedad ya que el objetivo principal de su presencia es el de asegurar que todos los individuos estén protegidos contra posibles males o amenazas. Además, el tótem es aquello que representa los valores y la tradición de esa cultura, razón por la cual no se puede nunca hablar de dos tótems iguales entre sí. Definición de carisma. Del latín charisma y con origen en un vocablo griego que significa agradar, el término carisma se refiere a la capacidad de ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Un sujeto carismático logra despertar la admiración del prójimo con facilidad y de manera natural. El carisma es algo innato y forma parte de la personalidad del ser humano. Se trata de una capacidad que está asociada al éxito, lo que se basa en la concepción de que al carismático le va bien en la vida. Por eso hay quienes afirman que se puede ayudar a una persona a ser carismática a través de reforzar su autoestima, sus capacidades como orador y su apariencia. Para la religión, el carisma es un don que Dios concede, a través del Espíritu Santo, a algunos creyentes en beneficio de la comunidad.
Los movimientos carismáticos, como el pentecostalismo, tienen la misión de ayudar a construir la comunidad cristiana. Religión. La religión primitiva es un nombre dado a las creencias y prácticas religiosas de los tradicionales, a menudo aislados, las culturas ágrafas que no han desarrollado formas urbanas y sofisticadas tecnológicamente de la sociedad. El término es engañoso al sugerir que las religiones de los pueblos son de alguna manera menos compleja que las religiones de sociedades avanzadas. De hecho, la investigación llevada a cabo entre los pueblos indígenas de Oceanía, América y África subsahariana han revelado las religiones rica y muy compleja, que organizan los más pequeños detalles de la vida de la gente. Cuando oímos hablar de las supersticiones primitivas, brujería y talismanes, fetichismo o conjuros, pensamos tal vez que los pueblos tribales no tienen religión alguna. Pero la verdad es que muchos pueblos tribales son mucho más religiosos que muchos occidentales modernos. Viven en contacto con la naturaleza y sienten sus poderes misteriosos, están a merced de los fenómenos naturales de la tormenta y la inundación, del hambre y de la enfermedad, del fuego y del terremoto, considerados como fuerzas del mal. Tabú. Tabú es un término polinesio que significa lo prohibido. El concepto permite mencionar las conductas o acciones que están prohibidas o censuradas por un grupo humano debido a cuestiones culturales, sociales o religiosas. Los tabúes suelen instaurarse sobre aquello que se considera antinatural. Aquel que el hombre primitivo dejó huella de la mano como elemento mágico, en las pinturas rupestres más antiguas encontradas en las cuevas de Europa occidental. Son huellas de manos con siluetas coloreadas, algunas incluso con señales de mutilación. Sin embargo, un hecho intrigante lo constituye que la mano izquierda, la del corazón, siempre suele aparecer pintada en forma de silueta y en cambio la derecha tiene un color uniforme total. Además, muchas de estas pinturas rupestres, como las de los animales, fueron hechas con sangre, utilizada como materia fundamental y como elemento significativamente mágico que formaba parte de todos sus rituales. Esta constante se da también en los restos de hombres de Neandertal encontrados en las excavaciones de antiquísimas sepulturas en las cavernas de Oriente Medio, al igual que en las del Asia Central. Muchas de estas pinturas están hechas con un misterioso polvo de ocre rojo, precisamente el mismo que utilizaron para rociar sepulturas prehistóricas y que sin duda constituye el símbolo de la sangre vivificante, en un claro aporte mágico para facilitar el tránsito hacia el más allá o bien para fomentar la resurrección de los muertos. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 que vamos a representar el tema de sistemas primitivos de derecho, y en esta tarde estamos con el licenciado Esteban. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Vamos a estar compartiendo acerca de los conocimientos de este tema. Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, necesitamos hacerle unas preguntas. La primera es, ¿qué importancia tenían los sistemas primitivos para las personas en la antigüedad? Bueno, los sistemas primitivos para las personas en la antigüedad tienen una gran importancia debido a que a través de estos sistemas ellos trataban de dirimir sus problemas. Ellos trataban de minimizar aquellos problemas que se daban dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Ellos pues ni modo lo hacían a su manera. Lo hacían a su manera, pero lo importante es que ellos resolvían sus problemas. Muchas gracias. ¿Cómo la relaciona usted derecho en la actualidad? Bueno, la relación que tiene es que actualmente yo veo que el derecho toma estos sistemas primitivos, estos sistemas antiguos, no los ha desechado de un todo, sino que ha tomado lo positivo de ellos. Y los ha tomado, más que todo, me doy cuenta, a través de las que ahora nosotros los tenemos como fuentes del derecho. Tomando en cuenta que históricamente el derecho pues se originó a través de la creación del hombre.
Pero en este caso yo digo que el derecho es una creación del hombre, porque el hombre fue el que lo hizo a través de la necesidad de sancionar algunas cosas. Para la gente, las personas, las comunidades que utilizan esto como el derecho natural, como el derecho consuetudinario, para ellos, si usted le dice que ese derecho, esas normas son simples, es capaz que lo linchan, ¿verdad? Entonces no, para cada quien, para cada grupo y dependiendo del lugar que ocupan la sociedad, dependiendo para qué lo utilizan ellos, tiene valor. Yo lo relaciono con el derecho en la actualidad, que muchos casos que se llevan a los tribunales, muchas veces se tienen que solucionar a través de la costumbre del pueblo. Y actualmente se está hablando mucho de lo que es la consulta previa para solucionar cualquier problema. Por ejemplo, los problemas, no sé si ustedes se han dado cuenta en los problemas que hay de Energuate, los problemas que hay con la minería, los problemas que hay con la contaminación, los problemas que hay con la corrupción. Yo creo que en Guatemala no existe, estamos hablando de otro país, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Entonces, para todo eso, para decidir cualquier situación de esas, tendrían que hacer una consulta previa al pueblo, a las comunidades. Bien, seguimos con la tercera pregunta, que sería: ¿la sociedad de hoy en día tiene algunas similitudes con los sistemas primitivos? Sí, lo decía anteriormente, sí tiene algunas similitudes con los sistemas primitivos, en el sentido de que muchas cosas, muchas situaciones se van solucionando a través de la voluntad del pueblo, ¿verdad? Pero lo que a veces a las personas, a los gobernantes no les gusta es que el pueblo esté unido, no les gusta que el pueblo piense, no les gusta que el pueblo sea un pueblo pensante, un pueblo analizante, que se le den cuentas claras, un pueblo que exija información. De ahí que todo eso ha servido como una fuente, como le decía anteriormente, para que allá los señores, los padres de la patria, los del Congreso de la República de Guatemala, que son los encargados de elaborar las leyes, los decretos, ellos emitan un decreto y puedan darle o tratar de darle solución a esos problemas. Entonces todo eso viene naciendo a través de los problemas sociales que se dan. Si usted recuerda, hay muchos de aquí a la Mesía, hay como más de 100 túmulos. Se han hecho un montón de túmulos ahí por gusto, por ganas, o no sé, quizá hay un accidente, hay un muerto, hay un fallecido. Pero entonces eso ya dio lugar a que se dé una legislación, eso sirvió como una fuente para poder crear una ley en contra de los túmulos. Pero dígame usted, ¿esa ley es operante? Entonces ahí estamos hablando de un derecho vigente, pero no positivo. Es un derecho vigente porque ha sido autorizado legalmente, ha tenido todos los pasos consecutivos que nos marca la Constitución de la República y la ley del organismo legislativo para la elaboración de una ley, de una norma jurídica. Eso ha cumplido, es ley vigente, pero no es un derecho positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque no se cumpla, no se lleva la operatividad, que no hay presupuesto para poder, en el caso de los túmulos que hablábamos, la ley de túmulos, no hay presupuesto para poder tener 55 millones o no sé cuánto para demoler todos esos túmulos y luego para volverlos a construir. No hay. ¿Y por qué no hay? Porque no tributamos, porque no pagamos los impuestos. ¿Y por qué no los pagamos? Porque su nombre lo dice, son impuestos. Impuestos es algo que nos ponen a la fuerza, una camisa que nos hacen ponernos a la fuerza. No escogemos nosotros las leyes que queremos tener, nos las imponen. Y mientras eso esté así, eso no se va a comportar. Se necesita una reingeniería del Estado completo, no solamente de algún organismo. Entonces yo pienso que esas son las relaciones que se dan dentro de lo que es el derecho, los sistemas primitivos y los sistemas actuales. Está bien, licenciado. Mucho gusto por habernos compartido parte de su conocimiento sobre este tema. Y así le agradecemos y muchas gracias. ¿No tenga pena? Conclusiones. Los sistemas primitivos de derecho fueron creados por personas y para personas, con el fin de formar una sociedad basada en sus propias creencias y costumbres.